SER Podcast. Clara Ponsatí, una de las dirigentes catalanas que huyeron al extranjero tras el otoño independentista del 17, Ponsatí ha vuelto hoy a España una vez que ya no se le busca por sedición, sino solo por desobediencia, que no implica cárcel, implica inhabilitación, pero no cárcel. Ponsatí ha vuelto a España, pero no ha acudido al tribunal que la busca, que es el Supremo. Ha esperado a que la detengan los Mossos d'Esquadra, que la han llevado al juzgado para previsiblemente quedar en libertad dentro de unas horas. Esta es la situación ahora mismo. Ponsatí está detenida en la Ciudad de la Justicia de Barcelona. Vamos a ir ahora allí, analizaremos qué escenarios se plantean, pero antes, el tiempo para las próximas horas. Jordi Carbó. Buenas tardes. A partir de mañana las temperaturas ya subirán en todo el país. Hoy no lo ha hecho demasiado en el Mediterráneo, una situación que se alargará hasta el viernes, en algunas provincias hasta el sábado. De momento, la próxima noche, también mañana primeras horas, cuidado porque va a hacer frío. Después mañana se espera un día soleado, solo durante la tarde algunos chubascos en Galicia y sobre todo temperaturas altas. Máximas de 20 a 25 grados será lo más habitual, cerca de los 30 en el Cantábrico, sur de Extremadura, también cerca del río Guadalquivir y del río Ebro, así como en Canarias. A destacar que mañana el viento soplará fuerte de levante en el estrecho. A media tenemos SER a la carta, hora 25 sigue por SER Más y en los móviles, porque en la SER empieza Carrusel, Escocia-España. José Antonio Duro, buenas tardes. Hola, con el segundo partido, sí, de Luis de la Fuente al frente de la selección, también camino a la Eurocopa 2024, fase de clasificación con 8 cambios en el 11 inicial del conjunto español. Solo siguen Kepa, Rodri y Mikel Merino. Kepa en la meta, Pedro Porro, David García, Íñigo Martínez y Gallá, Merino, Rodri y Ceballos en la medular, Oyarzábal, Joselu y Jeremy Pino es el 11 de la selección. Contamos el partido desde Glasgow a partir de las 8:30 con Dani Garrido en Carrusel Deportivo. Empieza ahora 25. És tan amable d'acompanyar-me, sisplau. Li demano amablement que m'acompanyi, sisplau. Este es el momento en el que un Mossos d'Esquadra de Paisano ha detenido esta tarde a la exconsellera Clara Ponsatí por orden del Tribunal Supremo por un supuesto delito de desobediencia por el procés. Hoy ha vuelto a España Ponsatí después de 5 años entre Bélgica y Escocia. Sí? M'acompanya, sisplau? Ella sabía que al no presentarse ante el Supremo la iban a detener. De hecho, se ha rodeado de su abogado y de decenas de periodistas y ha empezado a pasear por el centro de Barcelona hasta que ese agente de los Mossos d'Esquadra de Paisano se le ha acercado y con eso que escuchábamos, si es tan amable de acompañarme, la ha detenido para trasladarla ante el juez mientras ella insistía, usted está deteniendo a una eurodiputada, y le presentaba la credencial. Ahora mismo, ¿dónde está Ponsatí? Albert Prat, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora, en la Ciudad de la Justicia, está compareciendo Clara Ponsatí ante un juzgado de guardia que deberá decidir si la deja en libertad o no para que declare más adelante ante el Supremo. Veremos qué acaba pasando. Lo que no es casual es que Ponsatí ha regresado horas antes de que mañana se celebre el juicio contra su ex colega de gabinete, la consellera de Esquerra, Meritxell Serret, que en su caso optó por presentarse ante el Supremo hace un par de años. Durante la rueda de prensa que Ponsatí ha convocado de urgencia esta tarde, no ha dudado en comparar ambos casos. Un tipus de retorn a un altre té grans conseqüències. La consellera Serret... Y ha insistido que en su caso no ha habido ningún pacto con el Estado. Su regreso, dice, es para denunciar que aún sigue la represión en España. La exconsellera ha desafiado a las autoridades y tras 20 minutos paseando por el centro de Barcelona, tras cruzar la plaza de Cataluña y el portal de l'Àngel, un agente de información de los Mossos cordialmente le ha pedido que le acompañara. Vostè sap que jo tinc immunitat. Sí, però també tenim una ordre de detenció. Sap que aquesta detenció... Y se ha producido en medio de la calle este rifirrafe, Ponsatí defendiendo que tiene inmunidad como europarlamentaria y el Mossos respondiéndole que ya hay una orden de detención vigente. Más allá de lo que termine sucediendo con Ponsatí, ella, que es de Junts per Catalunya, dura entre las duras, que llegó a decir que la independencia está por encima de la vida de las personas. Ponsatí, con este movimiento, ha forzado también una situación muy delicada para los Mossos d'Esquadra y para el propio gobierno de la Generalitat, gobernado por Esquerra, porque del gobierno dependen los Mossos que han tenido que detener a Ponsatí. Sí, el propio expresidente Carles Puigdemont no ha tardado en acusar a la policía catalana de ser corresponsables de la detención ordenada por Llarena. Els Mossos és corresponsable d'una decisió il·legal, però el jutge... Ponsatí ha sido siempre la exconsellera del 1 de octubre más dura y más crítica por cómo se desarrollaron los hechos, crítica con sus propios compañeros de gobierno, también con el propio Puigdemont, porque se dio cuenta, llegó a decir que estaban jugando al póker e iban de farol y que se le cayó la venda de los ojos. Incluso Ponsatí calificó de paternalista el argumento de que había que suspender la independencia por el riesgo de que hubiera muertos. Ha habido muchas grandes causas y les reto a que me enseñen alguna que no haya requerido sacrificios muy
muy importantes. No digo que ya esté dispuesta a usar la violencia en absoluto, pero sí digo que cada cual debe ser consciente del precio que está dispuesto a pagar. Los Mossos Aymar han actuado como policía judicial, pero esta detención no ha sentado nada bien en el Departamento de Interior, que depende de Esquerra. Fuentes de la Consellería consultadas por la SER cuestionan la estrategia del tribunal, consideran que se ha forzado su detención teniendo en cuenta que solo está acusada de desobediencia y que con una citación para que declare ante el Supremo había suficiente. Y de hecho, Albert, el consejero de Interior, Jon Ignasi Elena, está a punto de comparecer. Sí, estamos pendientes de esta rueda de prensa, de esta compareciente declaración ante los medios que va a ofrecer Joan Ignasi Elena en tan solo unos minutos desde la sede del departamento. Aún no ha empezado esta declaración. Bueno, pues Ponsatí o alguien en su nombre acaba de mandar un correo electrónico a todos los eurodiputados. Ella es eurodiputada. Les ha mandado un correo a todos sus compañeros diciéndoles: si lees esto, me han detenido ilegalmente. Bruselas, Beatriz Ríos, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, un correo enviado a los más de 700 miembros del Parlamento Europeo y al que ha tenido acceso la cadena SER, en el que Clara Ponsatí dice que su detención afecta su labor como eurodiputada, ya que no podrá volver a tiempo a Bruselas para el pleno que se celebra mañana. En el Ponsatí llama además a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y también a sus colegas a defender su inmunidad como eurodiputada ante las autoridades españolas. Una inmunidad de la que Ponsatí goza de manera cautelar después de que se le fuera restituida por el Tribunal de Justicia de la UE en mayo del año pasado. El Tribunal con sede en Luxemburgo aprobó estas medidas cautelares al considerar que existía un riesgo de detención de la propia Ponsatí y de los también eurodiputados Carles Puigdemont y Toni Comín, a la espera de que la justicia resuelva su denuncia contra el Parlamento Europeo por considerar que se habían violado sus derechos fundamentales en el procedimiento para el levantamiento de esa inmunidad parlamentaria. Un caso, por cierto, que sigue pendiente por resolver. Y de momento, aunque siguen de cerca la situación, prudencia desde el Parlamento Europeo, ya que no se les ha notificado formalmente la detención de la eurodiputada ni por parte de las autoridades españolas ni tampoco por parte de su abogado. La otra noticia de la tarde pasa por la decisión del Tribunal Supremo de dejar sin efecto el cese del coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid. Grande Marlaska, el ministro, lo destituyó hace 3 años. Él, Pérez de los Cobos, ha peleado en los tribunales esta decisión, ha intentado dejarla sin efecto, y a pesar de que la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, por unanimidad, había dado la razón al Gobierno, entendiendo que sí podía destituir a este coronel por falta de confianza, hoy el Tribunal Supremo le da la vuelta y da la razón a Pérez de los Cobos. Obliga a Interior a restituirlo. Grande Marlaska insiste en los motivos del cese. Vuelvo a repetir que las razones objetivas de pérdida de confianza y por lo tanto la consideración de la falta de idoneidad para el ejercicio de un puesto de responsabilidad se mantienen en la actualidad. Interior relevó a Pérez de los Cobos en 2020, después de que se filtrara a la prensa un informe que elaboró la Guardia Civil sobre la supuesta relación de la manifestación del Día de la Mujer del 8 de marzo con el estallido de la pandemia. Un informe que en el contenido era un esperpento, pero que la Guardia Civil llevó a cabo para la jueza actuando como policía judicial. Interior reprochó a Pérez de los Cobos habérselo ocultado y destituyó al coronel por pérdida de confianza. Había mucho más de mar de fondo, pero esa fue la razón que llevó a destituir a Pérez de los Cobos. La Audiencia Nacional avaló que la pérdida de confianza sí era un motivo, un argumento que se ajusta al caso de un cargo como este, un cargo de confianza, pero ahora el Tribunal Supremo dice que no. Pedro Jiménez. El Supremo anula el cese por pérdida de confianza del coronel Diego Pérez de los Cobos y ordena que en el plazo de 2 meses sea restituido en la Comandancia de Madrid, de la que era el máximo dirigente. De los Cobos fue cesado después de que agentes a su cargo en función de Policía Judicial entregaran a la juez que investigaba las manifestaciones del 8M del año 2020 un informe publicado en prensa que relacionaba las marchas feministas con la expansión del coronavirus. El Alto Tribunal confirma la sentencia del Juzgado Central de la Audiencia Nacional y revoca la sentencia de la Sala de Apelaciones. El juez entendió que la discrecionalidad no puede arrinconar a la legalidad y que en este caso el cese no había cumplido con las exigencias de la ley porque se debió a la negativa de Pérez de los Cobos a informar sobre una causa declarada secreta y sobre la que debía guardar reserva porque, entre otras cosas, podría haber sido constitutivo de un ilícito penal. La sentencia, que ahora se confirma, aseguró que estamos ante un claro ejercicio desviado de la potestad discrecional. Avui l'eurodiputada Ponsatí
ha estat detinguda per una ordre judicial acusada de... Hoy la eurodiputada Ponsatí ha sido detenida por una orden judicial. Comparece el conseller catalán de Interior. Que no comporta penes de presó. Nos sorprende que se le acuse de desobediencia que no lleva penas de prisión. Els Mossos d'Esquadra han actuat a ordres del jutge. Los Mossos han actuado a órdenes del juez. Quan actua com a policia judicial. Como es habitual cuando actúa como policía judicial. Joan Ignasi Elena, en directo tras la detención de Clara Ponsatí. Per ordre de la justícia s'ha traslladat a l'eurodiputada Ponsatí directament a la ciutat de la justícia. Por orden de la justicia se ha trasladado Ponsatí a la ciudad de la justicia. El Codi Penal faciliti que la justícia espanyola hagi de deixar-la en llibertat un cop hagi Esperemos que el Código Penal facilite que sea puesta en libertad lo más pronto posible. Per l'autodeterminació, l'amnistia y el final de la represión. Seguiremos trabajando para la autodeterminación, la amnistía. Muchas gracias. Termina. Palabras de Joan Ignasi Elena, el conseller de Interior catalán, el conseller de Esquerra Republicana, que acaba de tomar la palabra sin aceptar preguntas tras esta detención de Clara Ponsatí, la exconsellera que ha venido hoy a España, ha vuelto a España después de 5 años, ha vuelto a España una vez que sabía que ya no se le buscaba por sedición, un delito que sí implica penas de cárcel, sino por desobediencia, un delito que no implica prisión, sino solo inhabilitación. El otro punto de atención de esta tarde está en Francia, en la 10ª jornada de huelga contra la reforma de las pensiones que Macron ha aprobado por decreto y que de momento está siendo menos tensa que la de la semana pasada. Más de 700.000 personas, según el balance que acaba de hacer el gobierno, 700.000 han salido a la calle en medio de un despliegue policial sin precedentes. Vámonos allí, Vicens Batalla, corresponsal, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El número de manifestantes en toda Francia ha bajado esta vez del 1.000.000, pero sumaron aún así 740.000, según el Ministerio del Interior, una cifra que está en la media desde enero pasado. En París se acercaron a las 100.000 personas, indicativo que la tensión sigue en la calle. En nuestro caso, hemos seguido la manifestación de Lyon en su cabecera, donde es verdad que había los denominados Black Blocs, equipados para reventar agencias bancarias y de seguros y para lanzar baldosas contra los policías y cortar el tráfico del cinturón de ronda del centro. Pero en esta cabecera, a su lado desfilaban personas de todas las edades y cada vez más jóvenes que muestran su rechazo no ya a la reforma de las pensiones, sino pidiendo directamente la dimisión del presidente Macron. Desde París, el líder sindical reformista Laurent Berger se quejaba de que su propuesta esta misma mañana de unos mediadores para restablecer el diálogo con el presidente y poniendo la reforma en pausa haya sido desdeñada inmediatamente por el portavoz del gobierno. Nosotros hemos hecho esta propuesta desde el punto de vista intersindical, la prepararemos como una carta de aquí a finales de semana y la idea es que finalmente se puedan tranquilizar las cosas, pero es insoportable que la respuesta sea una negativa rotunda, decía Berger, pieza clave de este posible acercamiento entre ambas partes porque históricamente su sindicato ha pactado reformas con los gobiernos. En una situación diferente, Macron este martes hubiera podido pasear con el rey Carlos III de Inglaterra por las calles de París como estaba previsto y que se vio obligado a anular a última hora. A cambio, los sindicatos ya llaman a una nueva jornada de movilizaciones el jueves que viene. Y frente a esta situación en Francia derivada de la reforma de las pensiones de Macron, aquí en España el gobierno cuenta ya con los apoyos parlamentarios suficientes para aprobar la suya en el Congreso el jueves. La reforma de las pensiones pactada aquí por el gobierno y los sindicatos y avalada por la Comisión Europea. Hoy el PP ha confirmado definitivamente que votará en contra. David Junquera. Portazo popular a la reforma de las pensiones por insostenible. Y es la razón por la que lleva al Partido Popular a votar en contra. Maroto en el Senado da por seguro el no y Gamarra en el Congreso evita ser tan rotunda. Votaremos que no si nada cambia, que no ha cambiado hasta el momento en relación a que esto sea sostenible. En cualquier caso no tiene pinta. El ministro Escrivá asegura que el PP tiene ya todos los papeles. Les hemos hecho llegar hasta las bases de datos, los sesgos, los cálculos detallados. Según Génova, las hojas de cálculo están, pero no los estudios que las sustentan. Les falta información, dicen. Excusas, incoherencia. El PSOE recuerda que a Feijóo no le hicieron falta más datos para desacreditar la reforma en Bruselas. Si no la conoces con detalle, ¿cómo es posible que en Bruselas estés acudiendo a criticarla? Bueno, eso me parece también bastante cinismo. Pachi López tacha de cínico al PP y los grupos que aprobarán la reforma también cargan contra los de Feijóo. Escuchamos a Podemos y a Compromís. Es difícil que el PP apruebe esta reforma, porque es una
reforma progresista. Dar las gracias a nuestro señor Feijóo, aleluya, por ser tan previsible. Es no a todo por sistema. Los que votarán que sí son los socios parlamentarios de izquierda. El último en sumarse, Esquerra, que ha conseguido el compromiso de que se aceptarán varias de sus enmiendas. Por cierto, Esquerra, que está utilizando la crisis, el pulso intensísimo entre Podemos y Yolanda Díaz para meter ahí su mensaje. Ana Fernández Vila. Las tensiones entre Díaz y Podemos preocupan dentro y fuera del espacio y hay quien aprovecha para pescar en río revuelto. A la ministra Yolanda Díaz, lo único que le pido es que no negocie esto como negoció la reforma laboral, porque entonces no tendremos 2 listas o 3 listas, tendremos 44 o 45 listas. Rufián cierra filas con Podemos y aprovecha para volver a criticar a Díaz, que sí ha recibido hoy el respaldo explícito de Rejón sin condiciones. Acudimos a escuchar y nosotros no hemos exigido condiciones previas para acudir. Si hay voluntad de construir algo que mire hacia el futuro para las elecciones generales, es importante que eso se haga sin tutelas y que se haga sin presiones. Aviso de Rejón a Podemos y también de Baldoví en contra del intento de los morados de cerrar ya un pacto a 2 con Díaz. No me gusta que otros negocien por mí y todos negociamos en igualdad de condiciones. Pero los morados mantienen sus exigencias. Lo que estamos pidiendo es algo muy sencillo, es que puedan existir unas primarias abiertas en las que todo el mundo vote y creo que es algo perfectamente asumible. Exigencias que caen en saco roto. Sumar insiste en que los detalles de esas primarias tendrán que hablarse entre todos los partidos más adelante. Hora 25. Aimar Bretos. La policía ha detenido en Mallorca a Juan Gallá, que se autodefine en sus redes como el gurú deportivo más seguido de Europa. ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo estáis? Soy Juan Gallá, me conocéis. Y hoy me voy a jugar 5 millones de euros. Lo que hace básicamente es decirle a la gente qué y dónde tiene que apostar en partidos de fútbol de Segunda B y Tercera División. Bueno, pues lo han detenido hoy en su chalet por presunto blanqueo de capitales. Lo han detenido después de forcejear y lesionar a varios agentes. Radio Mallorca, Chus Navarro. La detención ha tenido lugar en la vivienda de Gallá. Fuentes cercanas al caso confirman que el joven ha intentado huir de la policía y se ha resistido al arresto una vez ha sido interceptado. Ha provocado lesiones a algunos de los agentes que han participado en el dispositivo. Las actuaciones se dirigen desde Madrid y están declaradas secretas. Está acusado de presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Gallá, de 40 años, es uno de los pronosticadores deportivos más conocidos del país. Cuenta con un canal de Telegram con miles de suscriptores que siguen sus pronósticos por la red. Y ya son 3 las violaciones grupales que investigan los Mossos d'Esquadra en el mismo centro comercial de Badalona. La violación a una menor que ya conocíamos, la de una niña de 11 años a la que presuntamente violaron en grupo en los baños de ese centro comercial, y otras 2 con el mismo modus operandi en el mismo centro comercial. Supuestas agresiones sexuales en grupo en los baños y a menores. Barcelona, Andrea Villoria. Sí, las 3 víctimas de entre 11 y 16 años han denunciado que sufrieron abusos y agresiones sexuales en grupo en los baños del centro comercial Magic de Badalona. Fuentes de Interior aseguran que los casos se están investigando de forma individualizada y que desde entonces han reforzado ya el patrullaje en el recinto comercial. Esta tarde se han reunido para abordar la situación el Ayuntamiento de Badalona con los Mossos, la Guardia Urbana, representantes del centro comercial y también del Hospital de Can Ruti, que ha atendido al menos 2 de las víctimas. El Gobierno municipal insiste que se han activado todos los recursos para atender a las niñas y a su familia y que siguen revisando los protocolos para prevenir nuevos casos. No opinan lo mismo los familiares, que mañana han convocado una rueda de prensa junto a estudiantes o a representantes de la CUP para denunciar la desatención de la Administración a las víctimas. Y en Estados Unidos la policía acaba de confirmar que la persona que ayer mató en un colegio a tiros a 3 niños y a 3 adultos había comprado 7 armas de forma legal y estaba en un tratamiento por trastorno emocional. Han tenido que matizar de nuevo la identidad del atacante, porque se trata de un chico trans, una antigua alumna del centro, pero que se identifica como hombre. Corresponsal Sara Canals. Sí, la policía ha asegurado que no está clara aún la motivación para atacar su antigua escuela, un colegio privado cristiano, pero sí que se descarta que haya sido un ataque dirigido contra alguna de las víctimas. También acabamos de conocer que la tiradora tenía estas 7 armas en casa, las había comprado legalmente en 5 tiendas distintas, aunque según aseguran los padres las guardaba a escondidas. 3 de ellas, 2 rifles de asalto y una pistola, recordemos, fueron las que utilizó para cometer el tiroteo. Escuchamos al portavoz de la policía. She was suicidal
Si se nos hubiese notificado que tenía tendencias suicidas, habríamos intentado requisar estas armas. A quien sí había avisado fue a una amiga de la infancia. Horas antes del tiroteo le envió un mensaje en Instagram diciéndole que estaba planificando acabar con su vida y que lo vería en las noticias. Esta amiga llamó a un teléfono de prevención de suicidios, aunque fue demasiado tarde. La mirada de Vidal Folk. Bruselas sabe morder donde más duele. La Comisión Europea congela 19.000 millones de euros a Italia porque el gobierno de Giorgia Meloni no justifica sus compromisos de su plan de recuperación, el más grande de todos los 27, así que le da un mes para explicarse mejor. En realidad, no es el peor castigo. La palma se la lleva Polonia, que aún tiene bloqueada la totalidad de su plan, 35.000 millones, porque el gobierno mete mano en la justicia. El PP español presiona para que los empresarios y las administraciones vean interrumpidas las entregas de fondos europeos. ¿Cómo lo hace? La última treta es la visita de Feijóo a la presidenta von der Leyen para convencerla de que castigue a su propio país. Pero antes ya quiso bloquear el conjunto del plan intentando dinamitar la comprometida con Bruselas reforma laboral. Luego calentó con la derecha alemana y la ultraderecha una visita de inspección del Parlamento Europeo para encontrar fallos en los mecanismos de control del plan, en lo que fracasó. Hoy ha vuelto a amenazar con que votará el jueves contra la reforma de pensiones, a ver si así la tumba y Bruselas suspende el plan español. El lema de Feijóo parece ser todo por la patria, arruinemos a la patria, pero solo hace de mayordomo de la Fundación FAES, de José María Aznar, que pretende privatizar las pensiones públicas, como hizo en 1981 el general Pinochet. Logró arruinar a los chilenos. Felicidades, pues, por esta manera tan hermosa de cargarse al sanchismo. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.